En el oscuro rincón del cine, una figura etérea ha acechado nuestras pantallas a lo largo de los años. El vampiro. Más que simplemente criaturas de la noche, los vampiros han servido como metáforas enigmáticas que exploran los recovecos de la existencia humana. A través de sus historias, estos seres inmortales han cuestionado nuestra propia naturaleza, deseos y temores más profundos. Hoy, vamos a analizar los mejores films sobre vampiros y sus impactos en el cine. Sin más preámbulos, vamos con el video. Nosferatu, del año 1922, dirigida por Murnau. La historia sigue los pasos de Thomas Hutter, un agente inmobiliario que es enviado a Transilvania para cerrar un acuerdo con el conde Orlok, quien busca comprar una propiedad en Wisborg. Pronto, Hutter descubre que el conde es un vampiro sediento de sangre que pone en peligro a toda la ciudad cuando se muda a su nuevo hogar. La película narra el intento desesperado de Hutter y otros personajes por detener la amenaza del vampiro y su búsqueda de víctimas. Nosferatu es famosa por su atmósfera gótica y tenebrosa. El uso de la iluminación y la sombra crea un ambiente de misterio y terror que aún sigue siendo efectivo décadas después de su lanzamiento. La interpretación de Max Schreck como el conde Orlok es icónica. Su apariencia aterradora y su actuación sutil pero impactante dieron vida a uno de los vampiros más inolvidables del cine. La película presenta imágenes icónicas, como el conde Orlok emergiendo de su ataúd y las sombras alargadas que evocan una sensación de inquietud y angustia. El film introdujo muchas de las convenciones asociadas con los vampiros en el cine, como su sensibilidad a la luz solar, la necesidad de sangre y la figura del cazador de vampiros. Y también produjo efectos visuales innovadores para la época, como la superposición de imágenes para crear escenas sobrenaturales y fantasmagóricas. Entrevista con el vampiro de 1994, dirigida por Neil Jordan y basada en la novela homónima de Anne Rice, sigue la vida de Louis de Pointe-du-Lac, un vampiro que narra su historia a un periodista. Louis relata cómo fue convertido en vampiro por Lestat de Lioncourt y su lucha por adaptarse a su nueva naturaleza inmortal. La relación entre Louis y Lestat es compleja y llena de conflictos, y la historia también se centra en la introducción de la joven Claudia, quien también es convertida en vampiro. La película explora temas de amor, deseo, inmortalidad y moralidad en un contexto sobrenatural. Entrevista con el vampiro se adentra en la psicología de los vampiros y su lucha interna. La película examina cómo el personaje de Louis se enfrenta a la dualidad de su existencia y sus deseos. La película influyó en la forma en que se presentan los vampiros en la cultura popular. Reintrodujo a los vampiros como seres emocionales y complejos, en lugar de simplemente monstruos siniestros. Su elenco talentoso y su representación íntima de los vampiros han tenido un impacto duradero en el género de vampiros en el cine, y ha influido en cómo percibimos y comprendemos a estas enigmáticas criaturas nocturnas. Drácula de 1958, también conocida como Horror of Dracula, dirigida por Terence Fisher, es una adaptación de la novela clásica de Bram Stoker. La película sigue al profesor Abraham Van Helsing y su lucha contra el vampiro conde Drácula. Cuando el joven Jonathan Harker visita el castillo de Drácula para cerrar un trato inmobiliario, se convierte en prisionero y víctima del siniestro vampiro. Van Helsing se involucra para detener la amenaza de Drácula, mientras que también busca salvar a Mina, la prometida de Harker, de la maldición vampírica. Drácula se mantiene como un hito en el cine de terror y en la representación de los vampiros en la gran pantalla. La película reincorporó al conde Drácula en el cine, de manera impactante y con una estética gótica que resonó con las audiencias. La actuación memorable de Christopher Lee y su atmósfera inquietante creó un impacto duradero en el género de terror y se convirtió en un clásico que continúa fascinando a los amantes del cine de terror hasta el día de hoy. Abierto hasta el amanecer, dirigida por Robert Rodríguez y escrita por Quentin Tarantino, es una película que fusiona el cine de crimen con elementos de terror y vampiros. La historia sigue a los hermanos Seth y Richie Gecko, dos criminales en fuga que secuestraron a una familia para cruzar la frontera hacia México. Para evadir a la policía, se refugian en un bar llamado el Titty Twister, donde la situación da un giro sobrenatural cuando se revela que el lugar está lleno de vampiros. Los sobrevivientes deben unir fuerzas para enfrentarse a las criaturas sedientas de sangre y luchar por su supervivencia hasta el amanecer. La película sorprende a los espectadores al cambiar rápidamente de un thriller criminal a una historia de terror sobrenatural. Este giro inesperado agrega un elemento de sorpresa y emoción a la trama. Los personajes excéntricos y el ambiente kitsch del Titty Twister contribuyen a la singularidad de la película. Los vampiros son presentados de manera creativa y aterradora, y la colaboración entre Quentin Tarantino y Robert Rodríguez resultó en un estilo visual distintivo y en un enfoque que se ha convertido en característico de sus respectivas filmografías. John Carpenter's Vampires
dirigida por John Carpenter, es una película que combina elementos de western, acción y terror. La historia sigue a Jack Crow, un cazador de vampiros que lidera un equipo de expertos cazarrecompensas dedicados a eliminar a los vampiros de la faz de la Tierra. Su equipo se enfrenta a un poderoso vampiro llamado Valek, quien está en busca de un antiguo objeto que le permitirá ser inmune a la luz del día. La lucha contra Valek lleva al equipo de Jack a una confrontación letal con vampiros y la amenaza de un nuevo orden vampírico de la faz de la Tierra. John Carpenter's Vampires se destaca por su enfoque crudo y realista de los vampiros, así como por su atmósfera intensa y su estilo característico de John Carpenter. La película reimaginó el género de vampiros al presentar a cazadores implacables en un enfrentamiento mortal con estas criaturas sedientas de sangre. Su impacto en el cine se refleja en la influencia en la forma en que se representan los vampiros y en cómo se exploran las historias de cazadores de monstruos en la actualidad. El misterio de Salem's Lot es una miniserie de televisión dirigida por Tobe Hooper y basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue a Ben Mears, un escritor que regresa a su ciudad natal, Salem's Lot, para escribir un libro sobre la antigua mansión Marsden. Sin embargo, pronto descubre que la mansión está vinculada a una presencia vampírica que se apodera del pueblo. A medida que los vampiros se multiplican y aterrorizan a los habitantes de Salem's Lot, Ben y un grupo de aliados luchan por sobrevivir y enfrentar la oscura amenaza. El misterio de Salem's Lot es una adaptación exitosa de la novela de Stephen King que captura la esencia del horror sobrenatural y la transformación de un lugar pacífico en un escenario de pesadilla. Con su atmósfera inquietante y personajes bien desarrollados, la miniserie logró cautivar a los espectadores y dejar una impresión duradera. El misterio de Salem's Lot se convirtió en una de las primeras adaptaciones exitosas de las obras de Stephen King para la televisión, abriendo el camino para futuras adaptaciones. Drácula, El amor nunca muere, es una secuela de la versión de Francis Ford Coppola de Drácula, de 1992. La historia sigue a Mary Van Helsing, descendiente de Van Helsing, y su lucha contra el regreso de Drácula. Drácula, quien busca reencontrarse con su amor perdido, Mina, ahora reencarnada como Mary, debe enfrentarse a los descendientes de Van Helsing y a las fuerzas del bien para lograr su objetivo. La película introduce el concepto de la reencarnación, sugiriendo que Mina y Drácula están destinados a encontrarse a lo largo de diferentes vidas, e incorpora una relación entre Drácula y Vlad el Empalador, basada en la figura histórica de Vlad III, conocido como Vlad el Empalador o Vlad Draculea. Vlad III fue un príncipe de Valaquia, una región en lo que hoy es Rumania, en el siglo XV. Su apodo el Empalador proviene de su brutal método de ejecución, en el cual empalaba a sus enemigos y traidores. Una de las características distintivas de Drácula en esta película es su capacidad para transformarse en humo. Esta habilidad le permite moverse rápidamente y materializarse en diferentes lugares, lo que añade un nivel adicional de misterio y peligro a su personaje. La transformación en humo simboliza la naturaleza etérea y sobrenatural de Drácula, permitiéndole moverse más allá de las limitaciones físicas y crear un aura de terror y sorpresa. El hombre lobo es presentado como una fuerza aterradora que se une a la lucha contra Drácula y sus malignos designios. Drácula, El amor nunca muere, aprovecha la rica tradición de criaturas y elementos sobrenaturales para una experiencia cinematográfica llena de misterio y fantasía. Sus transformaciones agregan capas de complejidad y emoción a la trama, reforzando la naturaleza única y sobrenatural del mito de Drácula en el contexto de la película. Estos elementos contribuyen a la construcción de un mundo en el que lo inexplorado y lo desconocido son parte integral de la historia. En el mito del vampiro, encontramos una representación simbólica de nuestros deseos y miedos más oscuros. La figura del vampiro encarna la búsqueda eterna de la inmortalidad, la lucha contra la muerte y la obsesión por la vida en todas sus manifestaciones. Pero, ¿acaso esta búsqueda nos lleva a una existencia realmente significativa? ¿O nos conduce a una existencia vacía y solitaria, atrapados en un ciclo interminable de supervivencia? En última instancia, las películas de vampiros nos sumergen en un mundo de oscuridad y misterio, pero también nos invitan a explorar nuestra propia naturaleza, nuestras luchas internas y nuestras ansias de trascendencia. A través de estas historias de inmortalidad y deseo, podemos reflexionar sobre lo que significa ser humano y enfrentarnos a la posibilidad de que incluso en la oscuridad más profunda, todavía hay destellos de humanidad y conexión que pueden superar la sed de sangre y el terror.